¿Pastelitos de membrillo o dulce de leche? Claudio Rama, bienvenido. No, yo soy más de dulce de Vamos a membrillo. presentar. Vamos a hablar de la comida. Estamos hablando de comida y de clima. Y de votar, ir al interior a votar o no. ¿Dónde tiene la credencial? Bueno, la consigna del día de hoy. Estamos con Claudio Rama, economista, experto en educación, artista, ¿qué más? Coleccionista de máscaras, es la que más me divierte hace 30 años. Es verdad. Soy director académico de la Universidad de la Empresa, además soy. Pero trabajo todo el día, de las 6 de la mañana para oír a Con todas ustedes. esas actividades. Un gusto. Un artista que quiso exponer su trabajo en el subsuelo del Teatro Solís y que se encontró con una comunicación por parte del Teatro Solís que lo sorprendió. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, abrí la caja de Pandora, no porque fuera mi deseo ni la sensación. Y la caja de Pandora es la imposición de un lenguaje que está avanzando en el país sin marco legal, la existencia de un escenario de censura en sentido de una limitación de lo que es el derecho constitucional de la libertad de expresión, un ámbito de arbitrariedad en el sentido que para unos sí, para otros no, y al mismo tiempo un escenario también de destrato en relación. O sea que Expliquemos. lo que hay es una A ver, usted cosa quería hacer que... una exposición y el Teatro Solís le sugirió, le pidió, no sé cuáles fueron los términos, que lo hiciera en lenguaje inclusivo. Eso es importante. ¿Fue una petición obligatoria, una obligación o una sugerencia? No, Porque no, cambia. la literatura y el texto escrito es clarito, que es, debo incluir eso. Debe. O sea, Dice debe el texto que le llegó a usted. los textos tienen que actualizarse, como si efectivamente lo mío fuera retrasado Bien. mental y entonces la actualización de lo moderno. Pero el tema es mandaron un mail taxativo, por parte- un mail taxativo en el cual se me dice lo que debo hacer. No es un tema optativo como ahora está diciendo esta señora. La No es directora. una sugerencia. No, no es una La sugerencia. directora María Che, Moyano. ¿no te gustaría? Me gustaría conversar porque tú sabes que... No. Esto es, usted lo tiene que hacer, efectivamente. Y cuando se le solicitó inmediatamente la respuesta, nada. O sea, si hubiera sido un escenario voluntario de conversación, que tampoco lo tengo por qué aceptar, efectivamente la respuesta de la reunión no hubiera sido el día siguiente. O sea que esto es mentira. Mentira en el sentido de diálogo, mentira en el sentido de que es un escenario. Pero más el texto es claro, es obligante la forma en la cual se escribe. La producción de 8am se comunicó con la directora, con María Moyano, y ella le informó a la producción que fue una sugerencia. Bueno, mira, yo ayer hice fue una- la demanda fue al una- Instituto Nacional de los Fue una Derechos Humanos. sugerencia y que en realidad lo que se busca es la reunión entre las partes para analizar la situación. Mira. Es más, le digo, informó a la producción que no se levantó la muestra, que está en agenda y está prevista que se realice esto en el Teatro Solís. Pero primero miente descaradamente y es cínico. Primero, yo hice una demanda al Instituto Nacional de los Derechos Humanos que ya está introducida y efectivamente será la justicia que determine. La lengua de lo que se utiliza es clara y explícita, que es el tema taxativo debe incluir eso, debe ser incorporado. O sea, no hay un escenario de doble interpretación porque está escrito. No hay una sugerencia. No es una sugerencia. O sea, conocemos el lenguaje y sabemos cuando hay una invitación, una sugerencia, una imposición. Esto es el ejercicio del poder, tan simple y tan claro. No le busquemos una pata distinta que es, no, que intentaba la chica porque sea muy simpática o cante muy bien, no sé, de tal partido. Esto es un tema de respeto a derechos humanos. Pero además, aún aceptándole que efectivamente se haya equivocado, no tiene derecho a un autor de empezar a decirle cómo debe ser el tema de la escritura. No está habilitada legalmente, está en mi libertad de prensa y aquí no hay ninguna ley que te obligue. Y si efectivamente tú estás escribiendo, no, y viene entonces el poder y te dice tienes que escribir en inglés, no es constitucional en Uruguay. No confundamos los términos en este caso. El tema es, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la imposición del poder y por qué yo tengo que aceptar que me modifiquen mi obra? ¿Hay No lo antecedentes? aceptaríamos nadie. No, el antecedente es el único en el caso de Oscar La Roca, que alguna vez hizo una exposición erótica y efectivamente ya instalada la exposición, el intendente consideró que eso no era pertinente, era el ingreso de los niños y se trasladó Pero en es el otro. escenario. Cosas ¿Correcto? diferentes, ¿no? En este caso es censura. Ayer decían que el artículo constitucional de la censura es un artículo que viene idéntico desde 1944. 844. O sea que de las pocas cosas que Uruguay, que hay consenso, es que efectivamente hay una libertad de prensa. Si entramos en el camino interpretativo y al mismo tiempo violatorio de los derechos de expresión, entramos en un camino que no nos conviene como nación. No nos conviene como nación. Pero además, el escenario interpretativo,
La van a citar a la Comisión de Educación, pero sobre todo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se le hizo una comunicación a COSE para que efectivamente igual hay que abrir inmediatamente un sumario de investigación, porque si ella dice lo que yo dice y yo digo lo que yo digo y está escrito, hay que hacer una investigación porque significa que es mentirosa. No puede decirme que va al diálogo cuando no acepta las reuniones. ¿Esto lo ve como un tema personal? Mira, si se lo hizo, el editorial de búsqueda de esta semana dice que hay otras obras que efectivamente no tienen lenguaje inclusivo incorporado. Por lo tanto, lo que es un escenario de política lo veo también específico contra mí. ¿Contra mí por qué? No lo puedo hacer. Interpretación. Porque sea hombre, porque sea blanco, porque vivan Positos, no sé. Porque soy tan uruguayo como cualquiera otro. Si no tengo que aceptar la censura de nadie. Correcto, porque es mi derecho como uruguayo haber nacido en este territorio y pagar mis impuestos. Efectivamente, este escenario yo lo siento directo. No es un tema que me guste, querría estar discutiendo de mi obra, de mis textos, no de este escenario. No es mi objetivo, no estoy en este plano. Pero efectivamente tengo yo que aceptar que además después mienta. Porque cuando le dije a la productora, es lo que está escrito, Sí. que abre el diálogo. ¿Desde cuándo aceptó un diálogo? Se la llamó decenas de Sí, veces. lo que también lo dijo a la producción fue que si bien no hubo una reunión por tema de agenda. Perdón, la primera carta se la mandamos el 11 de abril y respondió el 25 de julio que efectivamente tenía que incorporar eso. El 25 de julio le pedimos reunión, nunca respondió. O sea, perdón, tengo la agenda todos los días ocupados como tenemos todos en la vida. Sos directora de un servicio. Yo fui director del Instituto del Libro Nacional, vicepresidente del SOD, director del Sistema de Televisión. Respondía a los problemas. Cuando hay un problema, cuando salta un tema, a las 3 de la mañana, lo que sea, 4 meses, 2 meses. No, no hagamos teatro mentiroso. Aquí además hay una discusión. ¿Vamos a aceptar cambiar el idioma español? ¿Hay alguna ley que nos determine que vamos a cambiar el idioma español? Hoy España incorporó el vasco y el catalán porque hubo una ley que lo aprobó. Entonces aquí en un aula un profesor te castiga porque no pusiste esta palabra. ¡Epa! ¿Dónde estamos Yo leí parados? todos los textos de las obras suyas y creo que por ahí capaz que en Autosapiens es donde veo que menciona la palabra hombre cuando habla en términos generales al hombre como puede ser hombre, mujer. Digo, no logro ver en qué partes podría capaz que tener algún término más inclusivo. No logré con mis limitadas capacidades ver dónde. Pero aunque tú quisieras poner en la frase 42 de la página 33, esto es mi derecho. Si tú quieres escribir tu texto, escribe el tuyo. Tú no me puedes vetar a mí. A escribir, ve y dile a García Márquez, cambia el texto, a Mario Benedetti o a quien sea. Piensa que capaz que la Intendencia podría tener la potestad, no sé si me ocurre, ya que tiene un área justamente vinculada a todo este tema de la equidad, de hacer ellos un texto paralelo. Ah, no, si estamos en una interpretando. república autónoma. No. Aquí hay una constitución que nos regula todo, clarito, que es el derecho a la libertad. Ellos pueden hacer lo que tiene una ley que le habilita y yo puedo hacer todo lo que tenga, no que sea prohibido. O sea, no hay una ley que les habilita a violar la Constitución y a violarme mis derechos. No hay. Pero además, inclusive, en ese escenario, ese marco normativo, de alguna forma, es el que queremos los uruguayos. Está aceptado nacionalmente. Porque si tú vas a empezar a jugar a la lengua, un profesor de secundaria empieza a hacer tal cosa, ¿qué es esto? O sea, hay una estructura educativa y hay una ley. Si decidimos por ley, hagan un plebiscito y propongan cambiar la lengua y se vote, punto. Porque así funcionamos en una sociedad democrática, así es lo que hemos aceptado, que nadie le imponga a los demás si no hay una ley. Después, a mí puede no gustarme que efectivamente tal ley que se aprobó, yo no creo que la gente tenga derecho a admitir hijos si están casados del mismo sexo. Pero eso es mi opinión. Sí, La ley le facultó. ¿Va a pedir Chao. la destitución de Malena Muyana? Claro que sí, la estoy pidiendo en la carta a la intendenta, porque además el hecho de que tú veas una irregularidad y no actúa contra la intendencia. Yo le escribí una carta a la intendenta y le dije, mire, intendenta, su familia y mi familia fuimos censurados de la dictadura. Paremos esto. No es responsabilidad. Alguna gente quiere decir, es responsabilidad de la intendencia de la política. Es un tema de ellos. Yo creo que la intendencia es una política para adentro, con todo el derecho. ¿No se comunicó Cose con usted? No, está en Estados Unidos. Bueno, no sé, nadie me llamó de ningún lado. Salvo los medios y salvo los amigos y salvo los partidos. ¿Nunca se planteó cambiar la obra de lugar?
No, ya he acordado. Después de que me plantearon la censura, fui al ministro de Educación, le planteé una carta. ¿Tiene usted para ofrecerme un espacio de libertad? ¿Sí o no? Me reuní con él y me dijo, sí. ¿Dónde va a estar? Va a ser en el Ministerio de Educación y Cultura, en la Dirección de Cultura. Nos reunimos con la Dirección de Cultura, con mi coproductor y con el curador, y se va a hacer en febrero en la Dirección de Cultura San José 1116. Eso ya está. No es un problema, pero vas a conseguir un lugar. No es una dificultad enorme. Lo que sí es aceptar que efectivamente me censuren, aceptar que me impongan una lengua que no sea, aceptar que mientan diciendo que hubo diálogo, que la diversidad no es lo que tú quieres, la diversidad es lo que aceptamos todos. Tú tienes tu diversidad, yo tengo la mía. ¿Podría llegar el tema a la justicia? Debe llegar, debe llegar. Primero que ya llegó porque efectivamente ayer introduje en el Instituto Nacional de los Derechos Humanos el escenario de la demanda. Esto es porque ahí hay un artículo que establece que el Instituto de Derechos Humanos tiene que actuar. El Instituto de Derechos Humanos la discutirá, la aceptará o no la admitirá como todo proceso y ahí inicia un proceso en ese ámbito. Eso no quita el ámbito penal. Yo tengo un doctorado en Derecho y un postdoctorado, o sea que conozco algo. Pero además me ha asesorado. ¿Cuál sería el delito? Y el delito es abuso de la función pública, como le pasó a Cayola en el Banco República, tardará años. Pero aquí hay abuso. Es cuando alguien, usando el ejercicio de poder más allá de lo que está facultada y sin un marco legal, exige a un ciudadano la realización de actos que el ciudadano no quiere. Más allá de los aspectos legales, ¿usted qué considera? ¿Que todo lo que es inclusión y diversidad es un tema estrictamente de lenguaje o tiene que ver más que nada con el accionar? ¿Cómo nos relacionamos en la vida? El lenguaje es un espacio de poder, es un espacio histórico, es un espacio que se va construyendo, se va modificando, es un espacio de discusión. En todo caso, es claro que nosotros va evolucionando. Hay una real academia, en el caso del lenguaje español, o también en el lenguaje francés, que de alguna forma establecen reglas, palabras que entran, que salen, aceptación, modismo. Hay una aceptación de un código. Es como que si hubiera una justicia del ámbito de la palabra. Efectivamente, lo que hay en este caso es que nosotros tenemos un idioma que se le enseña a los niños y es que es parte de la comunicación. Entonces, estás creando problemas. Si tú agarras un texto y el texto está escrito en una forma y es un carácter legal, ¿qué validez tiene eso? Si un niño se está formando sin que haya una estructura de aceptación, ¿qué validez tiene eso? Entonces, se está entrando en un área de conflicto. Y permanentemente estamos viendo problemas en la sociedad, porque entonces en un lugar están obligando a hablar así y en otro. O sea, es algo que es desorden, que es confusión, que genera problemas en términos de un escenario educativo que conozco bien los problemas educativos. ¿Va a la Junta Departamental el jueves? Voy a la Junta Departamental a la reunión con todas las bancadas a efectos de plantear este tema. Ya una bancada, uno de los diputados, planteó información. Por otro lado, hay unas personas que han pedido acceso público a la información de todo el expediente en comunicación a la Intendencia. O sea, este es un camino que va a llegar a la justicia, que ya está en la justicia, que normará. Pero en el plano de la opinión pública ¿están ustedes aceptados, dispuestos a cambiarle una lengua sin ninguna ley? ¿Están ustedes dispuestos a cambiar el artículo constitucional de los derechos de la libertad de expresión y de que no haya censura previa? Si yo digo algo que es mal, la censura viene después y viene porque hago apología del delito y digo tal o cual cosa. Pero la Real Academia no dice que si yo escribo normal y cristiano como lo que aprendí y estudié, estoy haciendo un delito o hago una acción irregular. Todo lo que tú escribas, que viene de otras generaciones o de tu formación, entonces alguien te va a decir, no, tú no pusiste migues, nigues, tigues, pigues. ¡Epa! Y vienen a censurarte y a castigarte o obligarte a algo que tú ni sabes, que ni estudiaste, ni estuvo en los programas, y no está autorizado. Está bien, vamos a aceptar esa locura. Esa es la discusión que hay atrás. Aquí hay una discusión de abuso de autoridad pública. Hay una discusión de violación de derechos personales constitucionales, que es la libertad de expresión, que además no es genérica para todos, es específica contra el señor Ramos. Y después lo que hay es una problemática correspondiente a un abuso de lengua que está entrando en la sociedad. No seamos, digamos, es un escenario real. Todos los días tenemos esta discusión. Pongámosla en la mesa. Un tema que seguirá, sin duda. Si quieren, que lo pongan en una propuesta de constitución de ley, que
pongan efectivamente y que se vote, como se quiere votar el plebiscito de seguridad social, como se quiere votar el tema correspondiente a el tema de la deuda, etcétera, etcétera. Hay que ser honestos, hay que ser decente, hay que ser democrático, no jugar por abajo de la mesa, no jugar con mentiras. Ah, no, yo quise decirle, no, verás que es lo... Epa, estamos entre niños. La persona que está a cargo no tiene las competencias necesarias para ser director, no las tiene. Ese es el caso real. Y ante el país yo creo que se demuestra. Pero efectivamente, si ella no renunció, que es lo que han hecho mucha gente, la política es que la gente mete la pata, del partido que sea. Y tienen que tener la autoridad para levantarse y decir, me equivoqué, esto no es lo mío, me voy. Ayer renunció un muchacho porque se excedió. Son aprendizajes, obviamente, no son aprendizajes para todos. Ayer renunció un muchacho porque se excedió, una gente dice que no corresponde. Hace 15 días un tipo que nombró a una gente que no correspondía. Esta es la vida normal de una sociedad democrática. El que mete la pata a esta dimensión, en el cual abogados serios dicen, sí, aquí hay un agujero claro, ahí hay un agujero claro, debería de tener la responsabilidad ante su música, ante su canción, pero ante los ciudadanos, porque esto no es un problema de Claudio Rama. Eso tú aceptas que venga alguien y entonces te ejerza un poder y te exija andar a saber qué. ¿Tú lo aceptas? ¿A ti te gustaría? Gracias, Rama, por la visita. No, gracias Muy amable, a ustedes por la como invitación. siempre. Habrá que seguirla.